Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente: ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Nuevamente, con el gusto de estar con ustedes, agradeciendo el honor de su atención, ya casi terminando nuestro curso de las parábolas del Evangelio. Estamos en el capítulo 10 el día de hoy, un capítulo más la semana entrante y terminamos. Como comentamos en el capítulo anterior, iniciamos ya el estudio de las parábolas de la tradición de Lucas. Son 15 parábolas, estudiamos en el capítulo anterior 5 parábolas, hoy estudiaremos 5 y restarán únicamente las últimas 5 para haber terminado el estudio de las 45 parábolas que podemos nosotros encontrar en el Evangelio. Así entonces, el día de hoy, las parábolas que estudiaremos son la parábola de la puerta estrecha y la puerta cerrada, la parábola de la elección de asientos, la parábola de la torre y de la guerra, la parábola de la dracma perdida y la parábola del padre bueno y el hijo pródigo. Entonces, iniciando con nuestra primera parábola, como señalé, la parábola de la puerta estrecha y la puerta cerrada, en realidad la vamos a encontrar no exactamente con el nombre como la menciono, más bien la vamos a encontrar como la puerta estrecha. ¿Y qué tiene esta parábola en especial? Bueno, podemos ver, si nosotros leemos directamente la cita bíblica, podemos ver que se señala la reprobación de los judíos infieles, ¿verdad? Y la vocación de los gentiles, aquellos llamados paganos que al convertirse son llamados gentiles, como es que están recibiendo con más facilidad las enseñanzas, la fe, la doctrina que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que esta parábola empieza a narrarla Jesús? ¿Cómo es que la enseña? A raíz de una pregunta que le hacen. ¿Cuál es esta pregunta? Es: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta que motiva el que Jesús enseñe esta parábola. Y no dice, ojo, Jesús nunca refiere un número en especial de cuántos van a ser los salvados o los elegidos, sino le preguntan: ¿son pocos los que se salvan? Y es cuando Jesús empieza a narrar la parábola y dice: tengan cuidado de entrar por la puerta estrecha, porque son pocos los que se salvan. Muchos quedarán fuera de la puerta, son pocos los que podrán entrar, porque cuando se levante el dueño de la casa, haciendo referencia obviamente a Dios Padre, dice: cerrará la puerta y ya no se abrirá. Y entonces los que hayan quedado afuera llamarán y le dirán: Señor, Señor, abre la puerta. Y él va a decir: en verdad, no sé de dónde vienen, no los conozco. Y ellos van a insistir diciendo: es que nosotros hemos comido contigo, hemos bebido contigo, te hemos escuchado y tú has predicado en nuestras plazas. Pero el Señor nuevamente va a dar la misma respuesta: aléjense de mí, malhechores, hacedores de injusticia. La puerta estará cerrada y ahí dice: será el crujir y el rechinar de dientes y el llanto. Entonces, con esta parábola, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está queriendo señalar esta parábola? Bueno, nuevamente está hablando de que
debemos estar atentos. Nuevamente estamos viendo de que es una parábola que nos llama a la vigilancia, a estar listos, preparados, en una continua conversión, en un camino continuo de santidad. Como ya lo he señalado, la santidad no es un estado, es un proceso de conversión en el que nosotros debemos de buscar cada día ser mejores y más dignos hijos de Dios. Ejercitar, practicar, vivir en el amor, en la caridad, en la compasión, en el perdón, en la rectitud, porque el tiempo apremia. No sabemos exacto cuándo será el momento, pero de las parábolas anteriores que hemos escuchado y esta nuevamente nos hace un llamado de que estemos preparados. Y muchos de nosotros podremos decir, bueno, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, siento no ofender a Dios. Miren, desde que alguien toma esa postura, ya estamos equivocados, porque debemos entender que todos somos pecadores por naturaleza. La concupiscencia está en nosotros de manera irremediable. Entonces siempre todos nosotros tendremos algo que corregir, algo que enmendar, alguien a quien perdonar, alguien que necesite, o más bien que necesitemos nosotros ser perdonados por alguien. Si ahorita nos llegara el momento de nuestra Pascua personal, o ya no se diga la parucía, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿estamos listos de verdad? ¿Estamos preparados? ¿No hay pendientes? ¿No hay nadie a quien tengas tú que pedir perdón? ¿No hay algo que tengas tú que enmendar? ¿No hay alguien a quien tú tengas que perdonar en un ejercicio de amor, de buena voluntad, de querer sanar tu corazón, tu espíritu, perdonando a alguien? ¿No hay alguien a quien ahorita has dejado en la necesidad y has mostrado poca caridad o ayuda? Yo creo que nadie puede decir que estamos listos. Yo creo que nadie puede decir yo estoy tranquilo, que llegue en el momento que sea, yo estoy listo. Yo creo que no. Todos en un momento dado necesitamos hacer una reflexión interior, un análisis interior de cómo estamos para podernos dar cuenta que el tiempo apremia y que hay mucho, de verdad, mucho que hacer. Porque, bueno, finalmente la parábola señala que serán los últimos, serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nosotros sabemos, según la historia de la salvación, que el pueblo de la elección, el pueblo primero hebreo, después los israelitas, finalmente judíos, depende del momento histórico en el que se encontraron, recibieron estos diferentes nombres. Nosotros sabemos que ellos son el pueblo de Dios, eran el pueblo de la elección. Y bueno, tristemente son el pueblo que desconoce a Jesús, que desechó la piedra angular y que no obstante que debieron haber sido los primeros en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el gran Mesías esperado, el que iba a traer la salvación, pues no lo conocieron. Entonces, pero finalmente todos han sido llamados a la salvación. Y finalmente aquellos que se sientan primeros o aquellos que podamos decir es que yo estoy bien, no todo conmigo bien, pues qué sorpresa nos podríamos llevar, ¿verdad? Que no seríamos precisamente los primeros en alcanzar la salvación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que aprovechar el tiempo, hay que crecer, hay que amar. Hay que ser dignos hijos de Dios. Vamos a ver en una lámina que nos va a ayudar para ilustrar un poquito mejor y después de esto podremos pasar a la lectura de la cita bíblica textual. Veamos pantalla, por favor. Y dice así:
parábola de la puerta estrecha la encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. En esta parábola Jesús exhorta al esfuerzo y empeño personal para lograr la salvación y vida eterna, y su puerta de entrada es estrecha. La puerta estrecha significa amar y recibir a Jesús, practicar sus enseñanzas y vivir con fe, confianza, humildad y valor, pese a las tribulaciones y tentaciones humanas. Es una parábola de vigilancia. Nos recuerda que el tiempo apremia, pues podría ser tarde. Debemos estar atentos y preparados antes de que se cierre la puerta, pues ya no se abrirá, y entonces será el llanto y rechinar de dientes. Solo entran al reino de Dios personas del norte, sur, oriente y occidente, que se hayan mantenido vigilantes, listos y preparados. Lo anterior refiere el universalismo condicionado de la salvación. Esto es lo que significa la puerta estrecha, ¿verdad? El camino angosto. Entonces, es importante. Debemos entender que cuando hablamos de la puerta estrecha, se está refiriendo a cuáles son nuestras obras, nuestras actitudes, la forma en la que vivimos. Si nosotros leyéramos el Evangelio de Juan en su capítulo 10, versículo 9, me voy a permitir dar lectura de este versículo y dice, ¿en qué momento estamos? Bien, en el Evangelio según San Juan, que es el que ahorita voy a dar lectura al capítulo 10, versículo 9, estamos en el llamado discurso de despedida, ese hermoso, valioso, importante, teológico y profundo discurso que Jesús les da a sus apóstoles después de la cena, en la que posterior a esto se va al jardín Getsemaní a orar, sufre esa tremenda agonía, sabe que la pasión está ya en la puerta, que en breves momentos lo van a prender para iniciar su dolorosa pasión. Entonces ya terminaron de cenar, él está no sabemos exactamente si haciendo sobremesa o ya van camino al Getsemaní o ya están en el Getsemaní cuando Jesús pronuncia este conocido discurso de despedida, que lo encontramos nosotros, es muy largo desde luego, lo encontramos nosotros parte de este discurso de despedida en el capítulo 10, que voy a dar lectura específicamente al versículo 9 y dice así: yo soy la puerta, si uno entra por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Entonces, aquí lo vemos, ¿sí? Cómo Jesús en este discurso de despedida, que es muy largo, por cierto, solamente leí un brevísimo pasaje del capítulo 10, versículo 9, donde dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Si nosotros después nos vamos al capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6 me parece, sí, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Él es el camino, Él es la puerta. No hay otro camino, no hay otra puerta para poder llegar al Padre. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habréis visto. Jesús es la puerta, Jesús es el camino y nadie podemos llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la puerta
con referencia a esta parábola, pues ahí está. Sus enseñanzas, su doctrina, el ejemplo de vida que nos dio, ese es la muestra, la enseñanza, el camino, la puerta por la que podemos nosotros llegar un día a la gloria de Dios. Podemos entonces ahora sí, veamos pantalla y demos lectura a la cita bíblica textual que la encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Reprobación de los judíos infieles y vocación de los gentiles. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estén afuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y hemos enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir: no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los malhechores. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas del reino de Dios, mientras a vosotros os echen fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán los últimos. Aquí está, el universalismo de la salvación. O sea, no solamente el pueblo de Dios está llamado a la salvación, todos los que creamos en Cristo y nos vivamos conforme a sus enseñanzas, seamos norte, sur, oriente, poniente, de todos los puntos cardinales de nuestro planeta, ¿verdad? Vendrá la salvación para todos aquellos que hayan sido íntegros y obedientes al amor de Dios. Con esto terminamos esta primera parábola para poder dar paso a nuestra segunda parábola de estudio, que es la elección de asientos. ¿Y cómo se da esta parábola de la elección de asientos? Bueno, es en relación a un banquete al que asiste Jesús. Si nosotros recordamos, ya anteriormente hemos hablado de una parábola que nos refiere a un banquete, el banquete de bodas, en donde es la boda del hijo del rey, ¿verdad? Según una versión del Evangelio, y en otra en donde es un banquete, ¿verdad? No precisamente una boda. Bueno, antes de este banquete, que nosotros lo entendemos ya, que es una parábola que nos habla pues del banquete mesiánico, y precisamente esta parábola que vamos a estudiar hoy la vamos a poder leer antes de aquella parábola que ya estudiamos del banquete o del gran banquete. ¿Y por qué es que Jesús enseña esta parábola? Bueno, porque habiendo sido invitado a un banquete, él llega y nota cómo sobre todo los escribas y algunas personas distinguidas siempre procuraban los lugares de mayor honor, tanto en los festines como en las sinagogas, siempre buscaban los asientos de honor, los de distinción. Entonces él llega a este banquete y se percata de esto, de que personas que se sienten distinguidas quieren ellos recibir los honores, la distinción de utilizar o sentarse en los mejores asientos. Entonces Jesús, viendo esto, enseña la parábola y dice: cuando seas invitado a un banquete, no te sientes en los primeros lugares, ve y siéntate en el último lugar. No sea que llegue el que ofrece el banquete y viendo que llegue otro invitado de honor o de mayor importancia que tú, te pida que desocupes el asiento para cedérselo al invitado que está llegando
con mayor distinción y honor. Entonces, tengas que levantarte e irte al último lugar para vergüenza tuya. Mejor no lo hagas. No lo hagas, ve, llega a un lugar y ocupa el último lugar. Ya si el dueño del festín o del banquete te ve y te quiere distinguir dándote un honor más alto, te llamará para que vayas a ocupar un mejor lugar. Y entonces todos verán cómo te están distinguiendo y te están pidiendo que te levantes de ese último lugar para ir a ocupar un lugar de honor. Y esto será, ¿verdad?, delante de todos y será una distinción para ti. Y entonces dice, porque el que se humille será enaltecido, y el que sea enaltecido por sí mismo será humillado. Y con esto termina la parábola. Es una parábola muy pequeña. Y miren, esta parábola en realidad es una parábola de sabiduría práctica, de sentido común, de saber estar siempre ubicado, templado, sencillo, humilde ante todas las situaciones y ante todas las personas. Sabiduría práctica, le llamo yo. ¿Qué es la sabiduría? Saber vivir. Eso es en la Biblia, ¿verdad?, lo que debemos encontrar como sabiduría. Nosotros sabemos que hay libros sapienciales que nos enseñan todo esto. Vamos a ver pantalla para ilustrar un poquito mejor lo que acabo de explicar. Parábola de la elección de asientos de Lucas 14, versículos 7 al 11. Sabemos que en las sinagogas y en los festines las personas distinguidas tomaban los mejores lugares. Ello era motivo de distinción y honor. Los escribas y legistas, entre otros, siempre buscaban los mejores asientos en los banquetes. Jesús nos da esta parábola con motivo de un banquete en el que observa lo anterior y nos enseña y hace notar la necesidad y valor de saber ser sencillos y humildes en lugar de orgullosos y vanidosos. En esta parábola Jesús nos enseña una de las muchas formas de sabiduría práctica, o sea, una de las muchas formas de saber vivir digna e íntegramente ante Dios. Con esto nosotros demos paso a nuestra lámina con la cita bíblica textual. Doy lectura. Parábola de la elección de asientos de Lucas, capítulo 14, 7 al 11. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo que el que os invitó a ti te diga, deja el sitio a este, y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Bueno, es una enseñanza de saber ser humilde, de saber ser sencillo, contrario a el orgullo y la soberbia. Nosotros, cristianos, debemos practicar esto. En verdad, son virtudes que todos los días deben formar parte de todo nuestro vivir cotidiano, en casa, en el trabajo, en la calle, con amigos, conocidos, con desconocidos. La sencillez, la cordialidad, la humildad siempre debe de prevalecer. No dejemos escapar nunca la parte soberbia, orgullosa que sabemos todos tenemos, porque eso no es agradable a Dios. Y con esto podemos pasar entonces a nuestra tercera parábola,
que es la parábola de la torre y de la guerra. ¿De qué habla esta parábola? Bueno, esta parábola nos habla de que cuando Jesús enseña esta parábola y dice, cuando una persona va a edificar una torre, pues antes de iniciar, ¿verdad?, los trabajos de construcción, pues valora si tiene el recurso económico suficiente, valora si tiene los materiales, si se prestan las condiciones para poder edificar esa obra que quiere iniciar, porque de otra manera pues se va a quedar a la mitad la construcción y obviamente pues va a ser motivo de risa el que no pueda concluir con esa obra iniciada. Comparándolo también en otro aspecto, en otra forma de ver esta misma enseñanza, dice, ¿o acaso un rey antes de ir a la guerra no se sienta a valorar, a reflexionar si puede atacar, si puede dar combate con 10,000 hombres contra aquel que viene contra él con 20,000? ¿No acaso mejor reflexionará y enviará una embajada para establecer o negociar un acuerdo de paz? ¿Acaso con 10,000 hombres vas a enfrentar a 20,000? Todo eso hay que calcularlo. Y miren, esta parábola de verdad tiene gran significado y varias enseñanzas, como toda parábola, ¿verdad?, rodeada de cosas no dichas, pero entendidas, metáforas y enseñanzas muy valiosas. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos, nos empecinamos y somos necios a querer llevar a cabo o hacer, a lograr, tener algo cuyas condiciones no son propicias o no es lo más recomendable o no es el momento oportuno, o aquello que deseamos tener, lograr, alcanzar, comprar, no es el momento o no es lo correcto o no es lo más recomendable para nosotros en nuestra vida cristiana? Y sin embargo, nos empecinamos, nos cegamos en ese deseo de querer tener algo, alcanzar algo. Y estoy hablando no solamente de una edificación o construir algo, estoy hablando de un puesto de trabajo, estoy hablando de una casa, de un coche, estoy hablando de una situación personal, de una relación, de una amistad o de una empresa, un negocio, en fin, cualquier actividad, cualquier situación personal que nosotros queramos alcanzar y no tenemos los elementos suficientes o adecuados para poder lograrlo, y que de hacerlo nos va a llevar a un fracaso, a una derrota, a la ruina, y que después va a traer consigo arrepentimiento, después va a traer consigo dolor, llanto, pérdida, después incluso de difícil reparación por las consecuencias que se hayan producido por ese actuar o por ese hacer que no era el más adecuado o no era el más honesto o no era el momento o como cristianos no era conveniente para nosotros. Entonces hay que darnos cuenta de esto. Miren, seguir a Jesús pues no es fácil. Es un camino a veces que significa valorar y poner en la balanza qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a ser capaces de dar o no dar. Es claro que Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo,
renuncie a todos sus bienes, renuncie a todo lo material y ame las cosas de Dios. Ame las cosas del reino de Dios, eso es bien importante. Lo material, eso va y viene. Se gana igual se pierde y se recupera. Pero las cosas de Dios, la salvación, nuestra prometida vida eterna para aquel que sea íntegro ante Dios, eso se puede perder. Y tal vez no lo podamos recuperar o rescatar. De hecho, nosotros no lo hacemos. Nosotros somos salvos gracias a Jesús. Él es el que lleva a cabo y llevó a cabo esa labor salvífica por la que debemos de vivir, amando y dando gloria y alabando a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también nos tenemos que dar cuenta de cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra disposición a dar. Claro, ojalá y sea total y absoluta, pero esto lo digo especialmente y sobre todo por aquellas personas que quieren dedicar su vida o que encuentran como vocación el sacerdocio, por ejemplo, ¿verdad? O aquellas hermanas que quieren abrazar la religión y convertirse en religiosas, los diáconos, en fin, todas estas personas que en un momento dado quieren, porque así lo sienten en vocación, entregar su vida, entregar su obra, su acción, su existir pleno. Yo no digo que esté mal que lo sientan, sino qué bueno que sea así y qué bueno que lo logren. Pero para esto tendrán que hacer un análisis muy serio de cómo es su corazón, cuáles son sus verdaderos anhelos, qué desean, cómo desean vivir. Porque aquellos que abracen el sacerdocio sobre todo, ¿verdad? Aquellos que quieran entregar su trabajo para ser diáconos, hermanas religiosas, presbíteros, que tomen conciencia de la gran responsabilidad que tienen y que esto significa a veces sacrificios. Entonces hay que tener mucho cuidado, analizar, valorar estas personas para tomar esa decisión y que después no los veamos tristemente abandonando la vocación, ¿verdad? Que bueno, una vez siendo sacerdotes, serán sacerdotes toda su vida, aunque decidan ya no ejercer el sacerdote. Ese es un sacramento que una vez recibiendo el sacramento del sacerdocio ya no es imborrable, nada lo quita, ¿sí? Ojalá y toda su vida puedan continuar, ¿verdad?, en el sacerdocio, que en un momento dado no se vean ellos en el deseo de abandonarlo y de dejarlo, como ocurre. O tristemente, pues sacerdotes que no son del todo íntegros en su trabajo, en la labor que tienen encomendada. Entonces, por ahí tengamos mucho cuidado aquellas personas que están analizando, pensando, resolviendo sobre esta vocación tan importante, tan alta. Desde ahora, bueno, felicitaciones, qué bueno que lo decidan, que lo sientan así, que Dios les dé la fuerza, el amor, el espíritu suficiente para hacerlo bien. Y de ahí, bueno, pues igual todos los demás que somos laicos, también entendamos que en la medida en la que nosotros elijamos ser padres, esposos, empleados, funcionarios con poder, con autoridad, que nos demos cuenta de la importancia que tienen todos estos cargos y que debemos hacerlo bien. De otra manera será un fracaso que lo verá Dios y tendremos que dar cuenta a Él.
aquellas personas que tienen un cargo público de importancia, que tienen poder de decisión, de gobernar, que se den cuenta que tienen que hacerlo bien, que si van a iniciar o aceptar un cargo de estos es porque están preparados para ello y moralmente íntegros para poder dar el mejor resultado, y que no tomen estos cargos o estas tareas como la oportunidad para satisfacer sus ambiciones personales o deseos personales que solamente los van a llevar a su propia condenación y además a provocar mucho daño en todas aquellas personas que confiaban en ellos, en quien pusieron la autoridad, el poder para poder llevar a cabo un gobierno justo, un gobierno como debe de ser. La Iglesia siempre respeta la autoridad, siempre la respeta, pero entendamos también que es importante que cada quien sea consciente de lo que elige ser, de lo que elige hacer. Ser responsable y hacerlo de la mejor manera, planear, planificar, darse cuenta de cuáles son las capacidades para poder llegar al éxito. Y no después, por falta de vocación, por falta de recursos, ya no digo económicos, sino materiales para poder llevar a cabo buenas obras, vengan fracasos, vengan frustraciones, vengan malas cuentas, vengan equivocaciones graves. Tenemos que darnos cuenta que nuestras decisiones deben de ser oportunas, adecuadas, correctas, que lleven y que tengan un fin, ¿verdad? Moralmente justo, en la voluntad de Dios, con amor y fe cristiana, que sean agradables a Dios y no empecinarnos, no en ser necios a lograr situaciones que no son ni el momento, ni el tiempo, ni la forma, ni correctos para nosotros como cristianos, y menos aún para las demás personas a las que se puede llegar a perjudicar. Esto es, a grandes rasgos, pues la parábola de la torre y de la guerra. Con esto, creo yo, entonces podemos darle lectura a la cita bíblica textual. Veamos pantalla, por favor. Y la encontramos en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 33. Parábolas de la torre y de la guerra. Renuncia a los bienes. Y dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Con esto podemos decir que hemos dado un análisis, un estudio desde luego muy breve de esta parábola, para poder pasar entonces a nuestra siguiente parábola, que es la parábola de la dracma perdida. Y bueno, ¿de qué nos habla esta parábola? Nos habla de una mujer que, teniendo esta moneda, dracma, que era una moneda, su equivalente era un denario, ¿verdad?
pero aquí refiere el dagma como moneda. Entonces habla de una mujer que pierde la moneda y que ¿qué hace? Dice, bueno, pues se pone a buscarla, la perdió en su casa, se pone a buscarla. ¿Y qué hace? Prende una lámpara. Aquí cuando decimos que prende una lámpara, bueno, esa lámpara es luz que alumbra, es Jesús, ¿sí? Ese es el simbolismo que lleva el contenido de esta parábola. Entonces se pone a buscarla y para esto barre su casa, la limpia, para tratar de encontrar esa moneda perdida, poniendo orden, limpiando. Y cuando la encuentra, bueno, se pone muy feliz, muy contenta por haber recuperado la moneda perdida. ¿Qué encontramos aquí en esta parábola como mensaje? ¿Cuál es el sentido figurado de esta? Bueno, como ya lo señalé, refiere a una mujer que prende una luz, una lámpara para tener luz, para alumbrarse. Nosotros sabemos que Jesús es la luz, Él es la lámpara que alumbra, pero también Él es el que limpia nuestros corazones, ¿sí? Él vino para limpiarnos, quitarnos la carga del pecado con ese gran sacrificio de amor que hizo, entregándose a la cruz con todo el dolor, con todo lo que significó, ¿verdad? Para limpiar nuestros pecados, para que seamos salvos, para que gracias a Él seamos salvos. Entonces, Él es la lámpara, Él es el que limpia nuestros corazones, como en esta parábola la mujer, ¿verdad? Prende una lámpara, barre su casa, pone orden. Bueno, Jesús es el que a nosotros nos reconstruye, nos vuelve a dejar limpios para poder entrar a la gloria de Dios. Eso es lo importante. Él quiere nuestra salvación. Él nos da la salvación con su muerte y su resurrección. Él es la luz. Esta parábola, de alguna manera, podríamos decir que es un paralelo de lo que es la oveja perdida, ¿sí? En donde aquel pastor que sale a buscar a la oveja, ¿por qué? Porque la ama, porque la quiere salvar, la quiere rescatar, y cuando la encuentra, ¿verdad?, la cobija y la regresa al redil. Es un paralelo de esta parábola de la oveja perdida, sería la dracma perdida. Vamos a ver pantalla para ilustrar un poquito mejor esto, por favor. Y le encontramos la parábola de la dracma perdida en Lucas capítulo 15 versículos 8 al 10, y dice: esta parábola es un paralelo de la oveja perdida. La dracma era la moneda griega equivalente a un denario romano. En esta parábola Jesús es la lámpara que da luz y limpia pecados. Quiere mostrar el gozo de Dios Padre cuando se logra la conversión de un pecador que estaba perdido y en tinieblas con el maligno. Con esta breve explicación podemos dar lectura a esta parábola muy pequeña, sencilla, sobre todo si ya traemos nosotros pues todo ese estudio que hemos hecho anterior de las parábolas, sobre todo el de la oveja perdida, que repito es un paralelo de esta. Y dice así, veamos pantalla: parábola de la dracma perdida de Lucas capítulo 15 versículos 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Bueno, creo que queda entendida esta parábola en donde nosotros vemos el gozo de Dios, ¿verdad? El gozo que
que tiene Dios cuando alguno de sus hijos, ¿verdad? O aquellos que creen en Él, que se convierten, pues son salvos. Salvos, vuelvo a repetir, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la fe y buena voluntad que nosotros queramos poner en nuestra vida para recibir a Cristo, entendiendo lo que ello significa, modificar nuestro corazón para vivir en integridad con Dios. Y con esto podemos pasar ya a nuestra última parábola, que es la llamada parábola del hijo perdido y el hijo fiel, o del hijo pródigo, que miren, les voy a comentar aquí. Efectivamente vamos a encontrar un hijo perdido. El hijo fiel, pues tristemente yo no encuentro aquí dónde está la parte fiel de corazón, fiel del hijo. No la llamaría precisamente del hijo fiel. Más bien encontramos a un hijo pues egoísta, celoso, a uno de los hijos, al otro ambicioso, injusto, pero al mismo tiempo después arrepentido, lo vamos a ver. Y en realidad lo que sí encontramos es a un padre que ama siempre, que perdona siempre y que ama por igual a sus hijos siempre. ¿Qué sucede aquí? Nosotros sabemos que en la tradición judía el primogénito, el hijo mayor, por derecho, así era en la tradición judía, él recibe en herencia, ¿verdad? Siempre recibe en herencia una parte mayor que el resto de los hijos. Él recibe siempre, por ser el primogénito, una parte mayor, y el resto de la herencia se reparte entre los demás hermanos, sea el número que fuere. Así entonces voy a poner una lámina para que podamos entender un poquito mejor cómo es esta parábola, cómo es que está presentada. Veamos pantalla, por favor. Dice: parábola del hijo parábola del hijo perdido y el hijo fiel. El hijo pródigo, que lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, y me permití hacer una nota previa. Y aquí en el recuadro amarillo dice: distingamos 3 parábolas lucanas sobre la misericordia de Dios. Aquí estoy señalando 3 parábolas de Lucas que hablan en especial sobre la misericordia de Dios, la enorme misericordia de Dios. ¿Y cuáles son? Obviamente la que acabamos de ver, la dracma perdida, que es paralela a la oveja perdida. Y aquí vamos a sumarle una parábola más, que es la que vamos a estudiar ahorita, que sería la parábola del hijo perdido y del hijo fiel. No porque las 3 sean paralelas, aclaro. La parábola de la oveja y la parábola de la dracma perdida son parábolas paralelas, ¿sí? Llevan el mismo mensaje, la misma enseñanza, el mismo contenido, vamos a decirlo. Hablan de un cristiano, un convertido, ¿verdad?, que se pierde, ¿verdad? Y que pues Jesús, que lo ama, lo quiere salvo, lo quiere rescatar, y si se logra recuperar, si lo salva, si vuelve al redil, pues este es motivo de gozo para Jesús, para Dios Padre, que se vuelve a llenar este hombre, este cristiano convertido, se llena de Espíritu Santo, vuelve a ser salvo, vuelve al redil. Esas 2 parábolas pues hablan de lo mismo, el mismo mensaje. Bueno, pero también estas 2 parábolas de la oveja perdida y del dracma pues hablan de la misericordia de Dios, ¿sí? Porque es en virtud de esa misericordia el ferviente deseo por el que Dios, Jesús, nos quiere salvos, nos cuida, nos protege, nos rescata, sale a nuestro rescate, ¿sí?
porque Dios es infinitamente misericordioso. En eso estas dos parábolas de la oveja perdida y del dracma perdida pues son paralelas, idénticas. Ahora bien, hablan de la misericordia de Dios. Y también aquí hablaríamos de la tercera parábola, que es la que vamos a estudiar. Esta tercera parábola que vamos a ver del hijo perdido y el hijo fiel, el hijo pródigo, habla precisamente de la misericordia de Dios. Es el tema toral, el centro, el corazón de esta parábola del hijo perdido, pues no habla más que del infinito amor incondicional, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Y entonces, al igual que las otras dos parábolas de la oveja perdida y del dracma, entonces estas tres parábolas, podríamos decir ya, hablando ahora de la misericordia de Dios, pues son las tres grandes parábolas en donde se ilustra este infinito amor y misericordia de Dios. Esta parábola nos muestra a un padre bueno que perdona y ama por igual a sus hijos. Muestra también a un hijo que está perdido, arrepentido, pero que reconoce sus pecados y con humildad regresa con su padre, y éste le recibe con alegría, lo perdona con infinito amor. Pero también habla de otro hijo, su segundo hijo, o por lo menos refiere dos hijos, que tiene dos hijos, este hombre que es un padre bueno. Habla de un segundo hijo que se cree el hijo que es bueno y que se cree es el primogénito, además el que ha recibido mayor parte de la herencia y que se cree merecedor de todo. Y sin embargo es celoso y es envidioso, además de que no sabe perdonar a su hermano. ¿Y por qué? Bueno, voy a narrar el contenido rápidamente de esta parábola. Resulta que el hijo menor le dice a su padre: Padre, quiero que me des mi parte de la herencia, que él sabe que es menor que la que corresponde a su hermano, que es el primogénito. El padre dice: bueno, pues si ese es tu deseo, aquí está la parte de tu herencia. ¿Qué hace el hijo? Abandona a su padre, abandona el lugar donde vive y se va. Se va a despilfarrar el dinero con mujeres, en vicio, en malas conductas, y se queda sin un centavo. Cae en bancarrota y empieza a pasar hambre. Entonces se ve la necesidad de buscar trabajo. Y bueno, el único trabajo que encuentra es con una persona que lo emplea para que cuide a los cerdos. Este oficio de por sí ya era muy denigrante, era mal visto. El cerdo se consideraba un animal que contaminaba a un judío, entonces él pasaba hambre, decía que ni siquiera podía comer lo que comían los cerdos. Él se sentía contaminado, pecador, arrepentido, fracasado, en fin. Y cae en reflexión, afortunadamente reconoce todo esto, sus errores, sus pecados, su falta de fidelidad, el que ofendió a Dios y ofendió a su padre, y en su necesidad, en su hambre, dice: bueno, es que los empleados de mi padre comen mejor que yo, que no estoy en la miseria y muriendo de hambre, entonces voy a regresar a mi padre, le voy a pedir perdón para que me reciba como el último de sus empleados, que me dé trabajo para que yo pueda por lo menos satisfacer mis necesidades. Entonces, él, arrepentido, humilde, reconociendo sus errores y pecados, acude y regresa a donde el Padre. El Padre lo ve a lo lejos, lo ve llegar, y ¿qué hace el Padre? Infinitamente misericordioso, en amor a su hijo, corre a abrazarlo, ¿verdad? El hijo se arroja a sus pies, le pide perdón,
diciéndole que ha pecado contra Dios y contra él, que le reciba como uno de sus empleados. Sin embargo, el padre en su infinito amor dice, no, a ver, traigan ropa nueva, vístanlo, cálcenlo, le da un anillo. Todas estas son distinciones y tienen significados muy especiales. ¿Sí? Vestir a una persona, bueno, es distinguirlo que no es esclavo, porque solamente los esclavos andaban descalzos. Entonces le da calzado, le da vestido, le da un anillo, que es un acto de distinción, y lo recibe. No solamente eso, lo recibe, lo abraza y manda a que preparen, a que cocinen el animal cebado más gordo que tengan, y ofrece un gran festín porque su hijo regresó, porque estaba perdido y había regresado a casa. Están en la celebración, el hijo, bueno, muy agradecido, ya calzado, vestido, con el anillo, con todo ese amor y reconocimiento que su padre le vuelve a otorgar. Están en el festín cuando llega el hermano y pregunta, bueno, ¿cuál es el motivo de la fiesta? Cuando es informado de que su hermano regresó, cae en celo, en envidia, y le reclama al papá. Yo siempre he estado contigo, yo nunca he malgastado tu fortuna, tu dinero o mi herencia con prostitutas y en vicio como lo hizo tu hijo. O sea, ya ni siquiera lo llama mi hermano, le llama tu hijo, ¿sí? Que ha sido pecador y que ha sido ingrato. Y a mí, que yo siempre he estado contigo, que he sido correcto, que he sido fiel a ti y a Dios, a mí nunca me has dado un animal para cocinarlo y hacer un festín. ¿Qué le dice el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo, te pertenece. Pues sí, claro, porque lo que le pertenecía al otro hijo se lo entregó. Entonces todo cuanto tiene el padre ya le pertenece al hijo, ¿sí? Y le dice, todo lo que tengo es tuyo, ¿sí? Pero comprende esto, los dos son mis hijos y a los dos los amo por igual. Y motivo de fiesta tengo porque mi hijo estaba perdido y regresó. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Bueno, como ya señalé, la infinita misericordia de Dios, que siempre perdona. Dios siempre que nos conoce pecadores, Dios siempre va a ser ese Padre bueno, infinitamente misericordioso, que va a recibir con amor, siempre con amor, aquel que regrese arrepentido, aquel que sepa reconocer cuál fue su error, cuál fue el agravio cometido, ¿verdad? Hacia Dios Padre, siempre va a ser perdonado, siempre es esperado, siempre va a ser motivo de gozo y de fiesta para Dios Padre, para nuestro Señor Jesucristo, y nos va a querer llenar de Espíritu Santo siempre que queramos, arrepentidos, volver para corregir, iniciar nuevamente una vida íntegra de amor, de justicia ante Dios. Eso es lo que nos dice esta parábola. Vamos a ver pantalla para ilustrar un poquito, dar lectura por último a la cita bíblica y estaremos terminando. Veamos pantalla, parábola del hijo perdido y el hijo fiel. El hijo pródigo, que lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Con esta parábola Jesús quiere enseñar en especial a los escribas y fariseos que tanto Dios Padre como el mismo Jesús son benévolos con los pecadores y de igual manera con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Recordemos, eran los recaudadores de impuestos que, siendo judíos, trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos del pueblo judío. Esto para ellos era, bueno, motivo de gran pecado, agravio y discriminación y odio hacia los publicanos. Jesús mostró, ¿verdad? Fue benévolo con los pecadores, con los publicanos. El amor y misericordia de Dios no tiene límite. En su corazón paternal siempre está dispuesto a recibir al pecador arrepentido.
Dios Padre espera que de la misma forma, sin celo ni envidia, nosotros perdonemos, recibamos y amemos al pecador arrepentido, a nuestros semejantes. Vamos con esto a pasar a la lectura de la cita bíblica, que como ya dije la encontramos en el capítulo 15, versículos 11 al 32. Tenemos lectura, pantalla por favor. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar a los puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Siguiente lámina. Continuamos. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos. Celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta, y su hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado un novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Esta es la parábola que más que el hijo pródigo, más que el hijo fiel, ¿verdad? Efectivamente es la parábola del hijo perdido, del padre bueno, ¿verdad? En el que pues, nosotros podemos vernos reflejados muchas veces, muchas veces nos vamos a preguntar cuál de los 2 hijos somos, ¿no? El hijo perdido o el hijo celoso y envidioso que ve el regreso del hermano, que ve mal el perdón que se otorga a su hermano. ¿Quién somos? ¿El hijo celoso y envidioso o el hijo que se va y vuelve arrepentido, reconociendo lo mucho que ha pecado contra su propio Padre y contra el cielo? Y finalmente yo creo que ese es un ejercicio que debemos hacer en las parábolas. Siempre vamos a ver qué personaje podríamos ser en cada una de esas parábolas para poder analizarnos
y hacer un examen de cómo estamos cada uno de nosotros ante Dios. Esta es la parábola con la que terminamos nuestro capítulo número 10 de nuestro curso Parábolas del Evangelio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los espero en nuestro último capítulo próximamente. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Los quiero. Gracias. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él les contestará, «No sé quiénes son ustedes». Entonces dirán, «Comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas». Pero él les contestará, «Les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia». Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, «Cédele tu asiento a este hombre». Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, «Amigo, pasa más adelante a un lugar mejor». Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, «Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir». O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, «Alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido». Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad.
Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado».